Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Tony Yarto en un nuevo programa de Catando Negocios. Y la verdad es que, como pueden ver, tengo la mesa llena, pero porque tengo dos noticias que darles. La primera es que ya tenemos co-host, ¿no? Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Rodrigo Tarraz, un gran amigo. Rodrigo, muchas gracias y bienvenido en tu primer programa acompañándonos en Catando Negocios. Y la segunda noticia obviamente es nuestro invitado, que es Luis Aguilar, socio fundador de la firma Auren México, que no les voy a decir mucho de la firma, es una de las firmas más reconocidas a nivel mundial en temas de asesoría contable y fiscal, y bueno, pues obviamente él se puede convertir en nuestro mejor amigo a partir de ahora con todo el tema de los cambios fiscales y demás, ¿no, Luis? Bienvenido a un programa de Catando Negocios, muchas gracias por estar aquí, además, gran amigo, nos conocemos hace mucho tiempo y por grandes casualidades, pero hemos podido trabajar mucho de la mano. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. ¿Por qué los emprendedores oyen la palabra impuestos y empiezan a temblar? ¿Cuál sería la razón que le atribuyes tú a eso? Bueno, pues como todos sabemos, todas las personas se dediquen a lo que se dediquen, principalmente las personas que tienen negocios, pues siempre el tema de los impuestos saca escalofríos, escozores y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente la cuestión fiscal siempre termina pegándote en el bolsillo y siempre existe una resistencia natural a tratar de que ese efecto negativo en tu bolsillo sea lo menos gravoso posible, y cuando el gobierno, las autoridades empiezan a apretar, pues la gente se preocupa, cuestiona, y los que traen sus pecadillos por ahí, pues también no dejan el sueño tranquilo, ¿no? Claro. Y bueno, Rodrigo, ¿tú qué nos puedes decir de eso? Porque además tú eres multicultural, ¿no? Te ha tocado estar en varios lugares y medir todo esto, ¿no? Hola, Tony, muchas gracias por la invitación. Luis, bienvenido. Gracias. Yo tengo creo que siempre, al menos en Norteamérica, se plantea Canadá como un modelo fiscal muy interesante. Interesante en cuestión de que el gravamen creo que va al 89% de la población y a la mayoría va por un 50% en lo que en México podría ser como el impuesto sobre la renta. Obviamente, un gobierno que practica eso es un gobierno que tiene una de las mejores, o al menos es lo que hemos escuchado, de los mejores seguros médicos gratuitos en el mundo. En un país como México, donde esta cifra no sé si sea real, pero es la que hemos escuchado, donde más o menos el 11% de las personas que pagan o pagamos impuestos sobre la renta, mantenemos al 89% restante. ¿Qué nos queda como país? ¿A qué aspiramos a nivel fiscal en cuanto a políticas públicas, en cuanto a seguros médicos, etcétera, etcétera, Luis? Es una duda que yo siempre he tenido. Uno normalmente se compara con lo mejor, ¿no? Entonces hay que ver para arriba, yo creo. Ahorita tocamos el tema de Estados Unidos, sí, pero... Pero además le atinaste, porque también Luis es un especialista en Canadá, porque has estado viviendo mucho tiempo allá también, ¿no? Bueno, no soy especialista fiscal en esa... No, pero conoces tema, obviamente. Pero soy ciudadano canadiense. Ciudadano canadiense, ¿no? Sí. No sabía esto. Es en vivo. Sí, yo viví varios años en Canadá y por eso, ya que haces esa pregunta, si estás en lo correcto. Efectivamente, son países diferentes. Nosotros somos todavía un país en desarrollo y una de las características de un país en desarrollo pues es la economía informal. Un país ya desarrollado tiene unos sistemas fiscales mejor implementados y además una educación fiscal. Exacto. Y en general mejor, en donde pues la mayoría de los ciudadanos pagan los impuestos sin mayor problema, bajo convencimiento propio, ¿no? Y no es nada más porque están educados así, sino que cuando las personas en los países desarrollados pagan los impuestos, los ven en las calles, claro. Los ven en los sistemas de salud, los ven en los sistemas educativos, los ven en el desarrollo general del país. Cuando tú vives en un país en esas condiciones, te cobran los impuestos,
pues los pagas sin mayor problema. Claro. En los países subdesarrollados como el nuestro, en donde tienes que estar subsidiando a la economía informal y a las corruptelas de los gobernantes, pues siempre te duele más el pagar impuestos y la gente se resiste a ello, ¿no? ¿Cuándo vamos a alcanzar esto? Pues yo diría que es un tema de educación, pero también es un tema de ejemplo de las autoridades, en donde cuando ejercen los recursos provenientes de los impuestos, pues los ejerzan de una manera honesta, ¿no? Correcto. Mientras eso no suceda, siempre la población, los empresarios, la gente común, el mismo comercio informal, pues va a estar buscando salidas para no pagar lo que le parece injusto. ¿Y crees utópico este escenario donde lleguemos a al menos una base gravable de más del 50%? En México ahorita se está apretando más. Lo veo utópico a corto plazo. No lo veo utópico a largo plazo. A largo plazo para mí son más de 10 años. Ok. ¿Sí? Es mucho tiempo. En 10 años. En 10 años probablemente, pero bajo... Así bajo... que como dirían los políticos, nos estás dando un rayito de esperanza. Sí, no por convencimiento propio, sino por presión del propio gobierno, ¿no? Claro. Sin embargo, si las autoridades, el propio gobierno, no ponen el ejemplo, pues más trabajo les va a costar y realmente pues no se va a lograr ese objetivo. Claro. Yo siempre he pensado que el ejemplo lo tiene que poner la autoridad, primero, y después los ciudadanos, para Oye, seguir Luis, el ejemplo. Aprovechando y colgándome de la parte que eres ciudadano canadiense, tú pagas el 50% de impuestos de lo que percibes en Canadá para el... Bueno, como en todos los países, hay diferentes tabuladores para los diferentes rangos de impuestos. El 50% se puede decir que sí se llega a pagar hasta el 50% de impuestos. En un tabulador En alto. un tabulador alto, es decir, los que ganan mucho dinero pagan mucho, los que ganan poco pagan poco. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ponerte un ejemplo, un salario aquí en México de normal, regular, de digamos unos 40,000 pesos mensuales, pues está pagando el 30% de impuestos, ¿no? En Canadá, con ese nivel de salario, pagas el 12, el 13%. Claro. Y eso te permite Sí. crecer, ¿no? Te Y permite desarrollar. crecer, Claro. los rangos de los tabuladores son más amplios. El 80%, por ejemplo, de la población canadiense vive con un ingreso anual más o menos de entre 60 y 80 mil dólares anuales, y es el 80% de la población. Wow. Solamente hay un 10% arriba, un 10% abajo, y ese 80%, que es la clase La media base. predominante Sí, en claro. Canadá, pues está conforme con lo que paga de impuestos, más o menos en tarifas que no llegan ni siquiera al 30%, porque los rangos son muy amplios, y pues la gente con lo que recibe pues está conforme, contenta y aporta. Y aporta, ¿no? Con Y un no- servicio y no- médico, además, Sí. como si pagaras 70% de Sí, impuestos. y no solamente aporta en la parte fiscal con dinero, sino la propia sociedad está convencida, y cuando tú vas a pedir un trabajo, cuando vas a hacer algún negocio, siempre en Canadá la pregunta es: ¿qué has hecho tú en beneficio de la comunidad? Ujú. La gente está para ellos el participar en temas sociales Es muy importante. es muy importante, y además es algo muy natural. Ujú. Es lo que no es natural y lo que es visto extraño es que cuando te preguntan eso tú digas: no he participado nunca en nada, ¿no? Entonces Wow. eso te habla también De toda una cultura, de toda ¿no? una cultura De en toda una donde cultura al final, ¿no? la gente hace las cosas por convencimiento propio para tener un país decente. Ok. Ahora, eso es Canadá, pero vamos a regresar a México. Y bueno, ahí sí te voy a invitar a que le eches un traguito a tu copa, porque te voy a hacer una pregunta dura. Por cierto, el vino de hoy que estamos catando es L.A. Cheto, el Nebbiolo, que para mi gusto la relación costo-beneficio es la mejor. La mejor O sea, de un si vino ustedes mexicano. tienen un compromiso de una fiesta o algo y no saben qué escoger, vayan rápidamente a cualquier vinatería, a cualquier súper, y van a encontrar L.A. Cheto, porque además es la bodega que más produce vinos en México, es del Valle de Guadalupe, y el Nebbiolo es una garantía. Dicho por muchos especialistas,
es el mejor Nebbiolo que se produce fuera de Italia. Es correcto. Incluso ha ganado premios en la región del Piemonte. Exacto. Que Algo dices, debe ser, ¿no? fui a ganar a la casa de los originales, ¿no? Entonces, la verdad es que lo recomiendo mucho. Justo lo compré antes de venir aquí al programa. Te cuesta 210 pesos la botella. Nunca queda mal el Cheto Y Nebbiolo. nunca quedas mal, la verdad, se los recomendamos mucho. Pero di pausa para que pudieras probar el vino. ¿Pero por qué? Porque hablas de impuestos, te da miedo en este país, ¿no? O sea, me da miedo y veo cómo me escondo para no pagarlos, ¿no? Por eso tanto fomento a la economía informal. A mí me tocó vivirlo en la gira que hice por todo el país, en Viajemos Todos por México. Iba yo apoyando el cobro electrónico en los pueblos mágicos. Tú llegas a un pueblo mágico y normalmente no te aceptan el cobro electrónico, el pago con tarjeta. Y esto es un drama, porque los artesanos se quejan de que el visitante les regatea el precio, y no es que les regatee, es que si le dicen esta artesanía vale 1,000 pesos y nada más aceptas efectivo y el extranjero trae 700 pesos, pues lo que dice es traigo 700, eso no es regatear, es simplemente oferta y demanda y liquidez, ¿no? Entonces vengan los 700 y después se quejan y dicen es que me regatean todo, ¿no? Entonces dentro de la gira que hicimos tratábamos de concientizar a la gente de que recibiera cobro electrónico, porque ahora, pues vamos, en China hasta los mendigos te dicen, aquí mándamelo en mi WeChat y deposítame, ¿no? Entonces, la verdad es que todos dicen no. Y no, ¿por qué? Porque me van a bancarizar. Y piensan que al bancarizarte ya te están fiscalizando. Correcto. En estricto sentido tienen razón, pero imagínate el ejército de auditores que necesitaría el SAT para agarrar y revisar las pequeñas cuentas de los pequeños artesanos por operaciones electrónicas. La verdad es que sería una locura, ¿no? Y por el otro lado, impuestos me da miedo, pero también contadores los odio, ¿no? O sea, es como los contadores y abogados, ¿no? Los odio, no quiero saber. ¿No? Son los males necesarios de las empresas, de los emprendedores. ¿No hay un malentendido? Sí, definitivamente yo creo que sí hay un malentendido. La gente te ve así porque, pues, conforme van avanzando las diferentes presiones del gobierno para establecer reglas más estrictas en cuanto al pago de los impuestos, pues los contadores parecería, no es así, que trabajamos en favor del fisco. Exacto, sí, ¿no? Y no es así. Y no es así, uno trata siempre de ayudar dentro del marco de la ley. Bueno, no todos, Claro. Sí. pero los que somos profesionales en esto tratamos de ayudar a nuestros clientes dentro de los marcos legales a que paguen lo menos posible. Claro. Sin embargo, el hecho de pagar ya te causa una molestia, ¿no? Porque, repito, no sabes a dónde está yendo tu dinero, Claro. ¿no? Y no lo estás viendo en un país como este, ¿no? Es malentendido porque pues, finalmente el contador no tiene la idea, el objetivo de perjudicarte, Claro. al contrario, de Sí, ayudarte, al y por contrario, eso yo es una creo, ayuda, ¿no? yo creo que sí es un malentendido, ¿no? Sí. Cuando tú estás bien asesorado, pues simple y sencillamente el contador lo que está haciendo es ayudarte a cumplir con tus obligaciones y a tener tus cosas en orden. Claro. Ese es finalmente. Somos un mal necesario de alguna manera, sí, porque esto implica también el cobro de nuestros honorarios, de nuestros servicios. Además de los impuestos que tienes que pagar, le tienes que pagar al contador para tener tus cosas en orden. Claro. Entonces, es incómodo, ¿no? Claro. Pero bueno, pues al final de cuentas, si estás enfermo y vas al doctor, pues le tienes que pagar los Para el honorarios al doctor, doctor claro. para curarte, ¿no? No te gusta estar enfermo, pero tienes que pagar medicinas y doctores, Claro. ¿no? Entonces, los doctores, en ese sentido, pues también serían un mal necesario y no creo que sea así, ¿no? Claro. Y que ahí voy en el sentido de cómo está mal entendido el tema de los contadores, inclusive el tema de pago de impuestos. Dejemos de lado si están bien aplicados o no. Es una realidad que los tienes que pagar. Al final los tienes que poner, ¿no? ¿Cómo cambiamos el chip del empresario mexicano para que agarre y diga, bueno, estos 100 no voy a cobrar los 100, de estos 100 tengo que apartar la parte de los impuestos que me corresponde
y además el honorario del contador, ¿no? Y eso no se ha entendido. O sea, si tú visualizaras que de los 100 que cobras, realmente recibes 70 y ese va a ser parte de tu flujo, entonces podría cambiar. Pero ¿cómo cambiamos ese chip? Porque normalmente dicen, es que yo recibí 100, no recibí 100, recibí 116 por el IVA. No, a ver, espérame, el IVA no es tuyo, y de los 100 tienes que pagar ISR. Que puedes hacer estrategias fiscales que están dentro de la ley, que sean claras, que puedas encontrar la forma de meter gastos deducibles, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. Pero de origen, la cosa sería, oye, de los 100 que cobro, pues ya sé que dispongo de 70. Eso no pasa. ¿Cómo cambias ese chip? Y cómo al final ustedes como contadores tienen que ser los evangelizadores. Sí, mira, el tema de los impuestos pues se deriva finalmente de un tema financiero, ¿no? Y cualquier tema financiero parte siempre de un presupuesto. Cuando tú haces un presupuesto bien hecho, pues con ese documento pues tienes que incluir las partidas de impuesto, y entonces de esa manera vas administrando bien tu flujo de efectivo para que cuando llegue el final del periodo del que tienes que pagar, no salgas con que pues yo no tenía contemplado pagar esto y ya me gasté el dinero, ¿no? Claro, exacto. Corregiría un poco lo que dices del ejemplo de los 100, respecto del IVA estás totalmente correcto, ¿no? Es decir, el IVA nunca es tuyo, claro. Tú eres un recaudador al final de cuentas del gobierno en temas del IVA. Del IVA que tú cobras, tú le descuentas el IVA de los gastos, del IVA que va en tus gastos, y pagas la diferencia. Y el ISR no es el 30% de los 100 que recibes, claro, sino de la utilidad, ¿no? que vas teniendo, margen, ¿no? Porque tienes que descontar gastos y demás. Pero ¿qué pasa cuando te pagaron el último de mes a las 5 de la tarde y ya no tuviste flujo para gastar? Ahí sí vas completito, ¿no? Exactamente. O sea, ahí sí te la dejan, sí, y es cuando completa, la gente, ¿no? La tasa de impuestos, claro, no sé, que no van a pensar en otra cosa, ¿no? Pero bueno, mira, vamos a tomar el primer corte. Ahora regresamos porque vamos a entrar ya a la parte de Auren. ¿Cómo nace Auren y cómo llega esa visión que tienes de ocupar un espacio que la más grandota del mundo dejó libre, ¿no? Ya platicaremos ahora. Regresamos, esto es Catando Negocios. Estamos de vuelta en Catando Negocios. Estamos aquí con Luis, Tony, y estamos degustando un delicioso LH Nebbiolo. Nunca falla, es una gran opción para llevar a cualquier lado, específicamente cuando estamos platicando de impuestos. Sí, es el mejor vino para el impuesto, ¿no? Y te echas 2 botellas y ya como que los ves de mejor manera, ¿no? Que por cierto, LH, la L y la A no es de Los Ángeles, porque muchos piensan que es de Los Ángeles o te dicen Lacheto. No, Lacheto. Es LA, ¿no? Porque son las siglas de
Luis Ángel, Luis Alberto y Luis, no me acuerdo. Luis Son Aguilar, las tres ¿no? generaciones. Bueno, también es una edición especial, Luis Aguilar Cheto, ¿no? Que preparamos para nuestro Por invitado. supuesto, ¿no? Luis. Se fijan cómo los contadores también son creativos, ¿no? O sea, no, No, bueno, creo que es fundamental no ser es creativo válido. como Es que contador, fíjate ¿no? que eso es lo que pasa, que Sí. también esa es la visión que mucha gente tiene, ¿no? Que es que mi contador es cuadrado. Oh, bueno. ¿No? O sea, todos lo hemos escuchado. Hay chistes muy Sí. buenos, te los debes de saber mucho, ¿no? Pero no, realmente el éxito de un buen contador es ser creativo. Tampoco que se pase de vivo, como decías tú, ¿no? Bueno, es que la palabra creativa ya ahorita Está muy devaluada, ¿no? No puedes decir soy un contador creativo porque te vas a la cárcel. Sí, claro, claro. Ah, bueno, sí. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, Es más, así ya es. Va- ahora. va- Con va- las nuevas va- reformas fiscales sí, también. esa vamos a parte está pensar en sancionada. que vamos a cambiarle, ¿no? Eres un contador disruptivo, ¿no? Para que suene diferente. Pero la disrupción la tienes hace 20 años, Luis. Platícanos de dónde nace Auren. ¿De dónde viene Luis Aguilar y dice, ¿sabes qué? Después de tener todo este background, platícanos un poco de tu background profesional y escolar, y también cómo llegaste a Auren, porque pues Auren ya tiene casi 20 años, ¿no? ¿Más o Sí, menos? Más o menos, sí. Más o menos. Entonces, platícanos un poquito, porque eso es lo que muchas veces le interesa a los chavos que nos están viendo, pues cómo emprenden y cómo no lo echen en saco roto. La carrera de contaduría es de las que tiene futuro, o sea, no es un tema donde la inteligencia artificial va a llegar a quitarlo. De hecho, es de las pocas carreras que siento que que, tiene futuro, ¿no? bueno, Y que ha hacen tenido falta, pasado, presente y como dices, no tiene para cuándo acabar contaduría. Claro, claro. Así es. Y, Sí, y sí, sí, hacen me- falta, cada vez hacen falta más, porque la gente como que lo empezó a desechar, ¿no? Ya se metieron a las creativas, comunicaciones y turismo y todas esas cosas, ¿no? Rosas y bonitas, ¿no? Pero contabilidad va a estar y va a estar siempre, ¿no? Igual que finanzas, ¿no? Y derecho, ¿no? Sí, bueno, no sé si podría decir que siempre. Hay teorías en donde dicen que todas las carreras de prestación de servicios, como la de nosotros, como la de los abogados, van a ir desapareciendo poco a poco. Eso habría que ver cuáles son los fundamentos para No, ¿y analizarlos cuáles bien. son las tareas? Porque a lo mejor las actividades muy mecánicas, sí, sin duda, ¿no? Balancear una cuenta, tal vez. Sí, Pero con las nuevas reformas, o sea, yo estudié ingeniería en Imagínate el sistemas. algoritmo, cómo No, no, saca, claro. hace cortocircuito, ¿no? El algoritmo dice, ya me cambió el peje, el impuesto, 100%. ¿no? Ahora se le ocurrió esto. Y entonces acabas haciendo unos Frankenstein de algoritmos, ¿no? Entonces yo Nada creo como un ser humano que un esté ser humano que diga, con experiencia y que pueda es adaptarse la a ese 4T, cambio, ¿no? hay que transformarse, ¿no? Y adecuarse a la 4T. Pero tú te transformaste hace 20 años. Sí. Entendiste el mercado. Cuéntanos un poco de tu historia. Sí, mira, yo estudié en el ITAM, yo soy egresado del ITAM, y empecé a trabajar muy joven en despachos contables. Primero empecé en despachos chicos, medianos, de papás de amigos, etcétera, y después tuve una oferta para trabajar en uno de los despachos más grandes del mundo, de las llamadas Big Four. Yo particularmente trabajé en KPMG, que antes no Pitt era Marwick. KPMG, era Pitt Marwick, Cárdenas Dosal. Ujú. Yo empecé mi carrera profesional ya más en forma en ese despacho, y ahí es en donde yo tomé algo de experiencia, ¿no? Esos despachos te ofrecen dos caminos, ¿no? El camino que tú escoges, ¿no? El camino de aprender y que te paguen poco, y el camino de seguir aprendiendo y que te paguen poco, pero que hagas carrera en el despacho, Claro. ¿no? Yo vi en mis años primeros que tenía un gran trecho por recorrer, que me faltaba una eternidad para llegar a ser socio, ¿no? Sí, Entonces, a mí no me gustó esa carrera, es decir, Sí, la espera, ¿no? la espera, y realmente pues me salí, digamos, prematuramente, pero ya con un conocimiento suficiente para poder yo iniciar mi propia práctica, ¿no? Las Big Four tienen exactamente el mismo camino, ¿no? Sé que, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers también tiene este camino hacia el peldaño de hacerte eventualmente la socio. aspiración es esa. Todas, Exacto. todas tienen las mismas figuras, es exactamente lo mismo, funcionan igual.
y es el mismo desarrollo profesional para la gente. Realmente obtienes un desarrollo profesional importante, interesante, claro. y de ahí Y seguridad, las grandes ¿no? compañías sacan a sus grandes directores de finanzas, No, ¿no? y tienen seguridad y todo, que hoy pues no se adapta mucho a los tiempos, ¿no? Porque dile ahorita a un chavo, Claro. te vas a aventar 20 años ahí sentadito para que te den la oportunidad de ser socio, pues está Sí, complicado, ¿no? Entonces tú ya Así tenías alma de millennial en aquel entonces. Yo creo que un poco, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo estuve también en el Colegio de Contadores Públicos participando en la Comisión de Investigación Fiscal del colegio, y ahí me topé con un par de colegas, ya que me había yo salido de esta firma, y me invitaron ellos a participar con ellos en un despacho que ellos ya habían formado, ¿no? Para abrir un área específica que era la atención de que ellos se llamaban un área de small business, que al final de cuentas no sé por qué le llamaban así, pero era atender los startups de las compañías, precisamente. Estamos hablando más o menos de 1900, finales de los 90, más o menos. Más o menos, sí, más o menos por ahí 97, del 92, no, no, antes, ok, 92, ok. 94, por ahí, Ok. más o menos. Y entonces yo arranco con estas dos personas. Uno de ellos, al final de cuentas, resultó que fue ex socio de KPMG. Yo había sido su asistente. Okay. Y me invitan a participar ahí con ellos, y empezamos a desarrollar cada quien nuestra práctica profesional. Yo entré en la parte de apoyar a las nuevas empresas que venían a instalarse a México. Uno de mis socios era fiscalista, y el otro es auditor. Entonces teníamos más que nada prácticamente cubierta la práctica de la contaduría pública de un despacho, completa, ¿no? Completa. Y conforme fuimos avanzando en el camino, surgió la oportunidad de representar algunas otras firmas que se fueron formando en el camino. En el mundo actualmente existen como las principales firmas, las Big Four, que todo el mundo ya conoce. No las voy a mencionar, tampoco no les voy a hacer mucha publicidad. Maldito, ¿no? Y existen en unos escalones mucho más abajo otras dos firmas muy importantes, y después de ese escalón existen más o menos otros más o menos unas 20 redes de contadores a nivel internacional, dentro de las cuales estamos nosotros, ¿no? Dentro de las que estamos, Y ¿no? lo que haces es, si puedes llamar competencia, es tratar de competir con las grandes firmas internacionales, ¿no? Nosotros en México, al final de cuentas, terminamos representando a Auren. En México, Auren es una firma española, formada en España, pero que ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, y ahora ya tiene oficinas en muchos países del mundo, ¿no? Incluyendo Alemania, Italia, Francia. Y que además aprovechan esa coyuntura, ¿no? Porque de repente estas cuatro grandes, sobre todo con la fusión de Price y Cooper, ¿no? Se viene esa, pues ahora sí, ese desprecio por los clientes, ¿no? De repente dicen, híjole, es que los que no venden más de $1,000 millones de dólares al año son pelusa y no los atiendo. Y a mí me pasó, o sea, una de nuestras empresas, que era una financiera, de las grandes del sistema financiero mexicano, y nos dijeron, estás muy chiquito y bye, ¿no? Y ya no nos atendieron, y fue, búscale, y para mi suerte que me encuentro a Auren, o sea, así fue como caímos, ¿no? Porque finalmente yo traía, en aquel entonces era, no me acuerdo cuál de las cuatro era, y no le voy a hacer publicidad como dices, pero nos dijeron, no, gracias. Y entonces coincidimos Luis y yo, y le dije, pues ahora es el momento, y la verdad, pues desde entonces sigues auditando esa empresa. Yo ya no estoy desde hace muchos años en esa empresa, pero ese grupo lo siguen ustedes manejando y operando, y muchas cosas más, ¿no? Pero, ¿qué más ha salido? Porque tú eres una persona muy inquieta, o sea, tienes visión emprendedora, que es difícil, como te decía yo, encontrar esa mezcla de sí ser muy estricto, porque eres, y se los digo con conocimiento de causa, es un asesor muy estricto, Luis, ¿no? Es de los que te dice no y saca la regla y va, te pega, ¿no?
pero por el otro lado es muy, muy innovador, muy disruptivo, para no decir creativo, ¿no? Porque siempre estás buscando en dónde moverle. Entonces, ¿qué otras cosas has abierto en Auren? Porque se ha ido abriendo y creciendo, como decías tú, pero pues ahora está la parte de seguros, con socios que se van sumando al tema, pero ya hay una parte legal de Auren, hay una parte de seguros, hay otra parte de outsourcing de nómina, etcétera, etcétera. ¿Cómo tienes esa visión para decir, sí, no es nada más esto? Porque además es como muy árida la contabilidad, ¿no? Y la auditoría. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, es que conforme vas creciendo en la práctica profesional, te vas dando cuenta también de las necesidades que van teniendo los clientes y los mismos clientes te empiezan a demandar otro tipo de servicios. Y bueno, una de las políticas de Auren Internacional es precisamente el ser multidisciplinario en la consultoría que nosotros brindamos, ¿no? Y eso nos obliga a nosotros a abrir diferentes áreas de negocio. Correcto. Entonces, no nada más ya actualmente nos concentramos en el área contable y fiscal o de impuestos, sino que nos hemos abierto, o de auditoría, nos hemos abierto a otras áreas en donde el mismo cliente te pide que lo apoyes en diferentes cuestiones de consultoría, precios de transferencia, marketing, fianzas y seguros, Claro. Precios de transferencia, no sé si ya lo había dicho, y muchas otras especialidades que nosotros Y tenemos. todo es ¿no? puro mal necesario. Sí, la verdad, porque también vuelves a lo mismo, ¿no? La idiosincrasia del mexicano es el seguro, o le tengo que pagar seguro, ¿no? Tengo que pagar fianza, pues que no creen en mí, pues sí les voy a cumplir, ¿no? Cosas de ese tipo, pero que finalmente, como dices tú, después de concientizar a tus clientes, obviamente yo conozco a varios de tus clientes que les gusta mucho el modelo que aplicas tú y que, bueno, van creciendo. Y la otra es, como siempre lo he dicho en nuestros talleres, no podemos ser todólogos los empresarios o los emprendedores, y ese es uno de los grandes errores. Ahorita, regresando del último corte ya que vamos a tener, en el último bloque me gustaría que nos platicaras dos cosas. Uno, ¿a qué hay que estar atentos con los cambios que ha habido para este año en tema de impuestos? Y alguna historia de terror que nos puedas platicar, ¿no? De esos emprendedores que no contrataron a tiempo al contador y ellos mismos calculaban su nómina con un software que vieron un video tutorial en YouTube y demás, o que no recurrieron a un abogado o a un fiscalista para el tema del pago de impuestos y después se les hizo enorme la cuenta o no registraron un contrato o una marca, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Catando Negocios y nuestro invitado Luis Aguilar, Auren México. Bueno, amigos, ya estamos de regreso para el último bloque de Catando Negocios del día de hoy, donde tenemos como invitado a Luis Aguilar, el socio fundador de Auren México. Y bueno, Luis, lo que dijimos antes de regresar del corte, platícanos a qué tenemos que estar atentos de acuerdo a los cambios que han surgido para este año en tema de impuestos, y pues a ver si nos puedes compartir una de esas historias de terror que siempre hay en los despachos contables. Sí. Pues mira, en estos momentos ya es Vox Populi
el tema de las reformas fiscales. Ya todo el mundo más que tiene negocios o que le pega de alguna manera ya está enterado de lo que está sucediendo ahorita en México en relación a las reformas fiscales, ¿no? Y son 3 puntos principales, ¿no? El primero es el tema de la compra y venta de facturas, ¿no? Claro. El ansia de los contribuyentes de tratar de evadir los impuestos por las razones que ya habíamos dicho, recurrían a la opción que ofrecían proveedores ilegales de ventas de facturas. Eso es una práctica que se reconoce como común en México. O sea, son packs pirata. Exactamente. Entonces, bueno, y no nada más son los packs, ¿no? Sino, son empresas formadas, autorizadas por el SAT para emitir facturas y que te las venden, ¿no? y que eran falsas, al final de cuentas eran para cubrir actividades inexistentes, ¿no? Claro. Eso no tiene nada que ver con el refactoring, ¿cómo se llama? El factoring. No, factoraje no. Factoraje. El factoraje es un crédito, es un modelo de crédito, ¿no? Donde tú le compras o le das una línea de crédito a una empresa y tomas como base o garantía las facturas que tiene por cobrar. Correcto. Pero las facturas es muy relativo, realmente lo que tiene valores son los contratos y los derechos de cobro. Okay. O sea, pero antes sí era de te endoso la factura que tengo por cobrar, pero hace muchos años. Ahora no, ahora es más bien los derechos de cobro que tienes bajo contratos, no más allá de la factura como tal. ¿No? Así es. Pero ese es factoraje, ¿no? Este sí es un tema muy delicado. Esto sí está de miedo. No. Era fingir una operación para deducir un gasto inexistente, ¿no? Aún con todo lo que hizo el gobierno hace unos 6, 8 años de facturación electrónica, aún así Eso es lo absurdo, ¿no? Porque el mismo fisco es el que autoriza a una empresa a facturar. Y después el fisco te dice, no, pues esa empresa es una empresa falsa. Que, por cierto, yo autoricé hace 4 años. Exactamente. Y además el tema está en que tú que eres un pequeño contribuyente, claro, te das con un pack que a lo mejor hay hay muchos que ni enterados están que lo que pagaron, porque sí pagaron, ¿no? Les dieron una factura apócrifa, ¿no? Y entonces ahorita ellos son los culpables. Pero pues, no había mucho la cultura también de revisar las facturas, porque tú recibes una factura y puedes tomar la línea, la cadena original, exacto, puedes tomarla y checarla en el SAT de que sea real. Sí, por eso yo diría que no es una factura apócrifa, es una factura emitida por una empresa apócrifa. Exacto, porque a niveles tecnológicos la factura está perfectamente validada. Y está blindada, ¿no? Porque 100%. Además la cadena esa original, altérala, pues es como el blockchain, ¿no? Igualito. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿no? Pero efectivamente lo autorizaron y era una empresa pirata, ¿no? Al final del camino. Sí, esto era una práctica común. Siempre ha sido un delito. Lo que pasa es que la gravedad del delito, conforme han ido avanzando las nuevas reglas en el SAT, han ido agravando el delito. Claro. Anteriormente, finalmente, si te daban una factura con esas características, pues llegaba el fisco y te decía, esto no es deducible, la diferencia, multas y recargos y duerme tranquilo, ¿no? Ahora no, después lo hicieron penal, y ahora no nada más lo hicieron penal, ya la nueva reforma ahorita no solamente es un delito penal, sino es un delito penal equiparable a la delincuencia organizada. Wow. Entonces, si tú compras o vendes una factura, pues ya eres exactamente igual que un narcotraficante. Claro, a fines prácticos estás lavando dinero, ¿no? Sí, siempre has lavado dinero y ahorita... Pero ahora tienes además... Ese es un agravante. Pero además lo tenías perfectamente armado, ¿no? Sí. Bajo un pack que está contra el SAT, que perfectamente puedes validar, o perfectamente puedes verificar la validez de tu factura. Sí. Ahora, lo curioso del asunto y de las cuestiones estrictas del SAT, es que el SAT es muy estricto en ese tipo de cosas actualmente, ¿no? Pero es sabido y está documentado que los mayores consumidores de facturas es el propio gobierno. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, yo lo que me pregunto es, qué bueno que el SAT esté tomando medidas precautorias respecto a esto, pero ¿qué va a hacer respecto
a las facturas, y ahorita vamos a entrar al tema del outsourcing, pero el gobierno es el principal consumidor de facturas apócrifas o de empresas apócrifas y uno de los principales consumidores de outsourcing en el país. Claro, o sea, van las dos, ¿no? Entonces, como decía yo desde un principio en la entrevista, pues primero hay que limpiar la casa, ¿no? Correcto. Y Claro. después le echas la culpa a los demás, Claro. ¿no? El tema del outsourcing, Luis, creo que es, bueno, a mí me llama muchísimo la atención. A ver si lo puedes dilucidar un poco. Yo lo que sabía en el pasado, porque lo comentamos fuera del aire, yo trabajé en un par de startups y cuando están empezando los emprendedores y eso, a lo mejor es muy... Muy útil. Muy claro, ¿no? Es muy útil porque finalmente vas a flujo. Cuando estás arrancando un negocio, lo que menos tienes es flujo. Y lo que Correcto. quieres hacer es ahorrarte lo más que maximizar se ese pueda. flujo, Y de ¿no? repente llegaron estas empresas de outsourcing. Muy creativas. ¿No? Muy creativas. Esas sí eran creativas, ¿no? Y sacaron los espejitos. Y la verdad es que embarcaron a muchas empresas y sobre todo a muchos empleados. Más que las empresas, yo ¿no? creo que A las los empresas empleados, veían muy porque el tema beneficiadas. de seguridad social no estaba. Tenía ¿no? cero, ¿no? Exacto. Entonces, pero ahora ya también esa va a la fiscalización contra las empresas. de Tony, si outsourcing. podemos recordarle al público que nos está viendo más o menos cómo funcionaba el esquema de outsourcing. Luis, si puedes dar como un ejemplo Sí. rápido. Mira, el esquema de outsourcing, como ustedes decían, es un esquema útil y puede seguir siendo útil. En México el tema laboral es un tema muy rígido, muy complejo. En Canadá, tú pusiste el ejemplo hace rato de Canadá. En Canadá tú puedes contratarte o tú puedes contratar empleados con horarios de trabajas 4 horas a la semana, lunes, miércoles y viernes, y ese empleado las otras horas se las busca con otro patrón. Súper flexible. Y es totalmente flexible tanto para el trabajador como para el empleador. Para el empleador. Un esquema así hace que un país se desarrolle. Un esquema tan rígido como el mexicano pues no te permite más cuando hay tantas cuestiones injustas, ¿no? En cierta forma, en este caso ahora sí te podría decir que para los patrones, en donde pues tú contratas un empleado y si lo tienes más de 3 meses y el empleado llega borracho a la oficina a Ya no lo trabajar puedes quitar. y lo corres, pues lo tienes que indemnizar con 3 meses y 20 días por año y cosas de ese tipo. O sea, ¿qué es lo que sucede en esos casos? El empleador lo que hace es hace una proyección de lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Y al final de cuentas, todos esos costos que tú consideras injustos como patrón, pues terminas metiéndolos en tu nómina para reducir los salarios. Es decir, Exacto. mentalmente o no mentalmente, en tus planeaciones financieras, tú dices, yo voy a necesitar empleados de estos rangos de salario, los voy a contratar, pero voy a considerar que un cierto porcentaje de ellos no me van a funcionar, los voy a tener que liquidar conforme a las leyes mexicanas, entonces en lugar de pagarles tal cantidad, a Hablabas todos, tú, por ejemplo, de todos un les salario pago de menos. 40 mil pesos más o menos. Ajá. En el esquema de outsourcing, entonces a lo mejor le pagaban a ese bloque de empleados. No, pero de lo que yo estoy hablando es cómo piensa el empresario a la hora de contratar. Sí, ¿no? correcto. Pero ahora, Pero si ponemos el ejemplo de esos 40 mil pesos de salario, Ajá. en un esquema de outsourcing le puedes pagar 1,000 pesos a tu empleado lo que y hacían pagarle los otros 39 mil pesos con otros esquemas. muchos outsourcing Sí lo hacían. ilegales es precisamente lo que hacían. Ok, Y claro. entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Terrible para el empleado. Que se ahorran, entre comillas, flujo. toda la carga laboral, Obrero, ¿no? patronal. Obrero patronal, y se benefician los empresarios, se beneficia La empresa de proveedor, outsourcing. el proveedor de outsourcing, y el único fastidiado pues es el empleado. Pero que además Y- se lo vendes muy bonito, ¿no? Porque le dices, vas a recibir más dinero en tu bolsa. ¿sí? No, Y es cierto, o sea, sí lo recibe, peor es pero- que es cierto, es claro. cierto. Y dados los sistemas de salud en México y todo eso, pues también muchos de los empleados preferían eso. Porque dicen, no quiero ir al Seguro Social, ¿no? Aunque ya es gratis para todo, dice nuestro querido presidente, ¿no? Pero bueno, Bueno, hoy en día, ¿cómo está? exactamente, ha habido reformas en cuanto al outsourcing. Entonces, ha habido reformas en cuanto al outsourcing en donde ya no está permitido tener empresas de outsourcing, es decir, sí está permitido, pero van sobre los outsourcing ilegales. Hay outsourcings que son muy formales Claro. y que sí sirven efectivamente para quitarle la carga administrativa Correcto. laboral a una empresa,
pero que pagan absolutamente todas Todo, sus contribuciones. todo, o Digo, Si tú tienes un empresas esquema enormes, como ¿no? ese, pues va a llegar el fisco y te va a decir, eres un outsourcing. Sí. Pues sí, pero revísame, estoy Exacto. perfectamente en En orden. libros estoy correcto, Sí, y o sea, pago lo que hay Por que más que te quieran sancionar, ahí están los documentos. Sí, imagínate un grupo Posadas con ciento y tantos hoteles, pues obviamente Ajá. concentra todo en un outsourcing de pago propio, in-house, pero al final se evita el tema de manejar nóminas en cada uno de los hoteles. Y derivado de eso, para empezar a acotar las actividades de los outsourcing ilegales, pues establecieron la retención esta nueva del IVA del El 6%, 6% a las empresas que Retención. prestan personal a terceros, ¿no? Muy bien, pues Luis, te queremos agradecer el que nos hayas acompañado ya, nada más nos quedan unos pocos minutos para terminar el programa. Te voy a pedir dos cosas. La primera, una historia de terror que te acuerdes. Mira, De por qué sí debes de contar con un contador de confianza. pues mira, te puedo presumir que en nuestro despacho no ha habido historias de terror, no dejamos a nuestros clientes que hagan cosas que les pueden perjudicar. Increíble. Sin embargo, pues en el Llegan contigo mundo de por los auxilio. negocios, en el mundo de los negocios Claro. te topas con gente que pues la malaconsejaron, compró su facturita, lo detectaron, y pasa el tiempo, ya pasaron 3, 4 años y entonces llega el fisco y te dice pues esta factura no vale, y la historia de terror es de historia. que si hubieras hecho las cosas bien desde el principio, Te saldría más barato que lo que vas a tener que pagar. te hubiera ahora. salido más barato lo que vas a pagar, porque aquí ya vienes con multas. Las multas pueden ser a veces hasta del 100% de la Wow. contribución emitida, y Y entonces es una pues locura. Sí, se vuelve un cuento en un hay cajón. empresas que han Quebrado, quebrado por claro, por eso, esas situaciones, ¿no? ¿no? O sea, el consejo es, Y esa es la historia de terror. hay que cumplir, más vale hacerlo, está más rígido el tema hoy, Sí, ¿no? y hay que Y exigir hay que estar como atento. ciudadanía al gobierno de que haga Ajá, las a cosas su bien. vez Si pedirlo. quieren meter presión y quieren que los ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones, También nos tienen creo que dar que de es regreso, lo ¿no? correcto. Sin embargo, no, el mismo gobierno tiene que poner el ejemplo de no estarse robando el dinero, de dar los servicios como los debe, Claro. los debe Sí, dar, ser Limpiando la eficientes. casa, como Sí. decía. Exacto. Limpia tu casa y después Claro. exige, pero no exijas Claro. si no limpias la casa. Exacto. O Que no me digan ahorita tengas ese si pretexto. realmente la corrupción Claro. ya se acabó, pregúntenle a quien quieran, van a ver que les contestan que no es cierto, y entonces si no es cierto, ¿cómo se están me robando los funcionarios el gobierno de las diferentes dependencias Claro, del gobierno? de acuerdo. Con facturas apócrifas. Entonces, Y seguimos esas con- facturadoras apócrifas, ¿son de ellos? Sí. ¿De quién son? O quieren sacar a Los van a las que son defender. competencia, ¿no? Además, peor, eso está además muy dicen, maquiavélico, competencia señor Yarto. desleal, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo eso para un próximo programa. Yo tengo una pregunta sí, para sí, Luis, sí, sí. un poco fuera ya del tema. ¿Usas Spotify el día de hoy? Sí. ¿Qué no puede faltar en tu lista de Spotify hoy? Grupo o canción o... ¿Qué no puede faltar? Bueno, Sí. pues ¿Qué canción no te puede ¿O qué faltar grupo? en Spotify? Si te queda, ya la típica pregunta un poco pedestre, pero vale la pena hacerla. Si te quedaras en una isla desierta, no te voy a preguntar por 10 discos. ¿Qué escucha Una canción. un contador Exactamente, ¿qué exitoso escucha en Luis una Aguilar? isla desierta? vamos en a hablar de Spotify. los Beatles, por ejemplo. Beatles. Buenísimo. Ok. Y de los Beatles es dificilísimo. ¿Cuál? No te voy a preguntar cuál es tu mejor canción, pero a lo mejor una que tengas ahorita muy reciente. No que sea la que más te guste, la mejor canción de los Beatles, pero La que una te canción viene de los ahorita, Beatles que la te mente. venga a la mente. The Yellow Submarine. Yellow Ok, Submarine. ok. Señoras y señores, Sí. Luis Aguilar, socio fundador de Auren, escucha Yellow Submarine en Spotify. Muy bien. Bueno, y ya vamos a cerrar el programa, no sin antes agradecerte, Luis, que estés por aquí. Sé que hay muchos socios de Auren viéndonos, ¿no? Querían venir, están más que invitados para que vengan por acá, pero pues obviamente organigrama mata carita, le tocaba primero a Luis. Pero más allá de eso, nosotros terminamos siempre el programa haciendo que nuestro invitado califique el vino que catamos durante esta hora. Pero nuestra calificación es diferente, tenemos 5 tipos de categorías. La primera es que es tan malo el vino que te dimos hoy que solo se lo regalarías a tu suegra, ¿no? La segunda categoría es, pues está como para echarse una copa de compromiso y ya. Una. Si ¿no? acaso. La tercera dices, bueno, está bueno, sí me echaba yo la botella en Catando Negocios con todos los amigos, que por cierto ya se acabó, Rodrigo es un buen host, ¿no? Pero me echo la botella. La cuarta categoría ya
te echarías la caja completa, te tomarías la caja completa. Y la última, pues es obviamente el top. Está tan bueno el vino que me tomaría yo la cosecha completa. Entonces, de esos 5 niveles, ¿cómo calificas el Nebbiolo de L.A. Cheto? Pues mira, aquí en el receso platicábamos de que es un vino que por el costo-beneficio es un muy buen vino para consumirlo recurrentemente, y yo me iría por la opción de me echo la caja. La caja. Un 4 Ok, sólido. sí. Un 4 yo estoy sólido. completamente. ¿Tú, Rodrigo, también? Un sólido 4. Sí. Fíjate que yo sí, y sobre La todo cosecha, por los... Tony. No, La cosecha, porque yo, entonces dejas de beber yo los sí dos. también el 4, ¿no? Yo sí también el 4 porque para los borrachos de los amigos una caja completa apenas aguanta, ¿no? Amigos, muchas gracias. Esto fue Catando Negocios con nuestro invitado Luis Aguilar, socio fundador de Auren México, despacho de consultoría contable y fiscal, ya con 20 años de experiencia. Acérquense a Auren, van a ver ahí en nuestras redes la referencia, su página de Facebook, donde pueden contactarlos. De veras, no hay como tener un contador de cabecera que te deja dormir tranquilo. Y bueno, volverte a dar la bienvenida, Rodrigo, acompañándome ya en esta nueva temporada Yo de no Catando suelto Negocios. Tú no la sueltas copa, la copa, no hay disculpen problema. ustedes, Pero nos vemos la próxima semana. Vamos a tener aquí a un personaje que es mi querido amigo Edgar Morales, el Castor. Todo el mundo lo conocemos como el Castor, pero es un personaje, ¿no? Cómo ha ido evolucionando desde tener mucho pelo, ahora a ser pelón, pero cómo ha pasado de ser un reportero a ser hoy uno de los líderes de opinión en el turismo en México. Entonces, muchas gracias, Luis. Gracias Rodrigo, por la invitación. favor, despide esta primera edición como co-host de Catando Negocios. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis, por estos 45 minutos de una plática deliciosa. No tanto como el vino, yo diría que más. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Catando Negocios.